voy a hablarles sobre algo que he titulado El Padre de Jesús. Y quiero hacerlo tomando como base, no es el texto que voy a usar, pero voy a tomar como base el texto de San Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 1:2, que podemos leer juntos y que dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo en este texto presenta al Padre como el Padre de nuestro Señor Jesús. Y sobre ese vínculo es el que quiero esta mañana reflexionar con ustedes. Señor, dirige mi pensamiento, que yo sea honesto con mis hermanos y contigo, Señor, en la exposición de la palabra. Concédenos entenderla y valorarla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que me propongo rápidamente es tratar de ver al Padre desde los ojos de Jesús. ¿Qué nos dijo Jesús acerca de cómo es el Padre Dios? ¿Qué dijo Jesús al respecto del Padre? Y esto me va a reducir básicamente a los evangelios. Hay una consideración que es importante hacer antes de entrar en 4 aspectos que quiero sobresaltar sobre la revelación de Jesús con respecto al Padre allí en Juan 1:18. Quiero que lo leamos con detenimiento. A Dios que nadie lo vio jamás. Atención, ¿qué dice? Quien lo ha dado a conocer, ¿quién es? Es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. El que ha dado a conocer al Padre es Jesús, es el Hijo de Dios. Por eso la importancia de preguntarnos cómo lo vio Jesús, qué dijo Jesús acerca del Padre. Compartía con algunos hermanos en estas semanas que uno no encuentra un texto amplio en la Biblia hablando y describiendo sobre el Padre como tal. A veces lo que uno topa, o por lo general, es con el concepto de Dios. Y muchos de nosotros cuando leemos Dios pensamos en el Padre, pero recordamos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, es Dios. Lo mejor sería encontrarnos con un texto que nos hable sobre eso, pero no encontramos un texto amplio. Lo que encontramos son menciones, y particularmente Jesús hace algunas menciones. Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es el que nos enseña cómo es el Padre. Por eso debemos escuchar a Jesús. Repito la pregunta: ¿qué nos dijo Jesús acerca de cómo es el Padre Dios? Y al menos nos dijo, o nos dejó constancia de 4 reflexiones, de 4 menciones importantes. Número 1, el Padre es perfecto y compasivo. Dígalo conmigo, el Padre es perfecto y compasivo. En el Sermón del Monte, Jesús llama a sus seguidores a que sean personas que amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos.
Y dice, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos. Ahí menciona al Padre. Amen a sus enemigos para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Y culmina ese texto Jesús diciendo en el capítulo 5, verso 48, por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué dice Jesús? Quiero decirles cómo es el Padre, es perfecto. La gran dificultad con ese texto para muchos creyentes es que en la segunda parte cuando dice que seamos como Él es perfecto, porque entonces decimos, si Él es perfecto, ¿cómo vamos a pretenderlo ser en nuestra condición? Y hay muchas discusiones acerca del término de perfección aquí, ¿a qué se refiere? El Padre es perfecto. Teleios es la palabra que se utiliza allí para describir perfecto, que significa completo, cabal. Es íntegro o entero. El Padre es íntegro, es cabal, es completo. No es una alusión estrictamente a lo moral. Tiene que ver con que Dios en todas las cosas que hace las completa. Él es cabal a esas cosas. Él es íntegro. Él es la integridad misma en su expresión. En el Padre no hay injusticia ni falsedad. El Padre es recto y como lo expresa Santiago 1:17, en el Padre no hay variaciones ni oscurecimientos. No hay sombra de variación alguna, dice la Reina Valera. No hay cosa teñida en el Padre. Él es cabal, Él es recto. Es intachable. Algunos piensan que esta es una alusión a un texto del Antiguo Testamento que Pedro también replica cuando dice Dios es santo y por lo tanto sean ustedes santos como Él es santo. La santidad tiene que ver con esa perfección de Dios. Dios es santo. Amén, amados. Dios es santo. Y estamos llamados a imitar la santidad del Padre. Jesús quiere que entendamos así de entrada cómo es el Padre. Hablando Jesús acerca de la regla de oro, ¿recuerdan la regla de oro? Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Esa es la regla de oro. Hablando Jesús sobre esa regla, Jesús concluye en el capítulo 6 de Lucas, versículo 36, y dice, por lo tanto, sean compasivos, como tu Padre también es compasivo. Ahí está la segunda característica. El Padre es perfecto y es compasivo. Jesús alude a un concepto que desde la antigüedad se tenía acerca del Padre y que entre otros lo expresa el Salmo 145:8 cuando dice, el Señor es compasivo y lleno de ternura, lento para la ira y grande en misericordia. ¿En quiénes de ustedes ese texto es una realidad? Podemos decirlo, claro, en cuántas circunstancias de nuestra vida hemos sentido la compasión de Dios, hemos sentido su ternura, hemos sentido su misericordia. Dios es misericordioso, el Padre es misericordioso. No sé qué imagen tenía usted cuando era niño acerca del Padre, pero claro, a mí me lo pintaron de niño, ¿verdad? En la escuela dominical le ponían a uno al Padre y ponían a un hombre barbudo, de barbas blancas, ¿verdad? Tan serio como y tan distante que uno pensaba que realmente era inaccesible.
Pero no, el Padre es compasivo, es tierno, es misericordioso. Dios tiene misericordia porque Él mismo es misericordia. Estas dos cualidades, perfecto y compasivo, revelan el carácter de Jesús, del Padre. Jesús quería con esto decirnos, ¿quieren saber cómo es el Padre? Él es perfecto, Él es santo y Él es compasivo. Aún para nuestra oración, esto es sumamente importante, porque cuando voy a orar, le voy a orar a un Padre que es ¿qué? Y es compasivo, es misericordioso. Mi oración se torna otra cosa cuando logro partir del hecho de que Dios, mi Padre, es eso, es íntegro y es compasivo. Y hermanos, por supuesto, los dos textos que acabamos de leer dice, sean perfectos nosotros como el Padre es perfecto, que seamos compasivos como el Padre es compasivo, porque para decirlo a la manera nuestra, hijos de tigre salen pintados. El gran desafío que este aspecto del carácter del Padre tiene a nuestras vidas es que nos desafía a imitarlo, nos desafía a ser como Él es, al que se nos conozca como hijos, en tanto esas dos características están en nuestra vida, integridad y misericordia. Integridad y misericordia. Así que la primera cosa que Jesús nos da o nos revela es algo sencillo porque pareciera que ya lo conocemos, pero es muy importante. El Padre es perfecto y compasivo. La segunda, el Padre es un fiel proveedor. Esa es una segunda revelación que hace Jesús sobre el Padre. Está en Mateo 6, 31 y 32 cuando dice, por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto. Pero ¿qué? Su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. No nos preocupemos, no significa que no trabajemos. No nos llenemos de ansiedad o de angustia ahí cuando estamos en nuestros límites de los esfuerzos que estamos haciendo, porque el Padre sabe de qué tienen necesidad. El Padre es un fiel proveedor. En mi propia experiencia de vida he visto al Padre suplir a nuestra vida, a nuestra casa, de una manera extraordinaria. No sé cuántos han leído un poquito ya el libro de la provisión de Dios, pero yo cuento algunos testimonios. Dios en pequeños detalles. Y el libro no cuenta cosas extraordinarias que me he reservado, pero puedo decir con esto lo siguiente: Dios hasta el día de hoy ha sido un fiel proveedor a mi vida y a la vida de mi casa. Y bendigo el nombre de Dios por eso. Él es el Padre de provisión. El Padre de provisión. Jesús ha comenzado estas palabras diciendo en el verso 26, miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen graneros, y el Padre Celestial las alimenta. Hagamos la pregunta, ¿acaso no valen ustedes mucho más que ellas? El Padre hace eso por las aves. El Padre viste la hierba del campo, dice el texto allí. ¿Cuánto no hará más por nosotros? Que somos sus hijos
adoptados en Cristo Jesús. Él es un fiel proveedor a nuestra vida. Una de las primeras cosas que aprendió Abraham de Dios es que Dios es un proveedor fiel. Como decía Abraham, el Señor proveerá. Diga conmigo, el Señor proveerá. Cualquiera sea nuestra necesidad, material o inmaterial, el Señor proveerá, porque Él es fiel. ¿Quiénes pueden dar testimonio de eso? Casi todos nosotros podemos dar testimonio. En algún momento de nuestra vida, Dios ha provisto. ¿Saben cuál es una de mis oraciones entre semana, pero especialmente el día domingo? Cuando me levanto, Señor, dame fuerza. Yo no le pido plata, yo le pido fuerzas. Fuerzas emocionales, fuerzas físicas, fuerzas anímicas, fuerzas para levantarme con ánimo, para hacer las cosas bien. Porque especialmente este día lo dedicamos a Él y queremos hacerlo con la mejor excelencia posible. El Padre nos alimenta y el Padre nos viste. En el pensamiento de San Pablo, nuestro Padre es el Dios que suplirá todo lo que nos hace falta. Él es el Dios que suple a cada uno de nosotros. Dios de provisión. El Padre, como dice Pablo en 2 Corintios 9:10, es el que da la semilla al que siembra y pan al que come. Él es el proveedor. La provisión de Dios es más allá de lo material. El Padre en Cristo, dice Pablo en Efesios 1:3, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Con toda bendición espiritual. Ya hemos sido bendecidos. ¿Por quién? Por el Padre. Antes de que nosotros pidamos, ya Él sabe de qué tenemos necesidad. Antes de que clamemos, ya Él está listo para proveer a nuestra necesidad. Tenemos que caminar así. Recuerdo hace un poco de años una discusión entre pastores hablando sobre el futuro pastoral, porque para muchos pastores el futuro, su futuro resulta incierto. ¿Qué va a pasar si el día de mañana me quedo sin congregación? ¿De dónde voy a obtener el pan de cada día? Y recuerdo al obispo René que se levantó y dijo estas palabras: yo no me preocupo por el futuro, eso ya está en las manos de Dios. Él sabe cuánto vamos a necesitar y Él va a proveer con seguridad. Yo creo firmemente que es así, hermanos. La provisión de Dios es más allá de lo material, es también lo espiritual. Tercero, ¿qué es la otra cosa que Jesús habla del Padre? Dice que el Padre es perdonador. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, Jesús, entre otras cosas, les enseñó a orar diciéndole al Padre que perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos, Señor. En el Padre encontramos perdón. El Padre perdona los pecados de toda aquella persona que se arrepiente y pide perdón, pero hay un pero. Solo tiene una condición para perdonar. ¿Cuál es? Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, ¿qué? Perdónenlo. ¿Para qué? También su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Dios no perdona a quien no perdona. Es la condición que pone. Pero Él es un Dios de perdón. Jesús puso mucho énfasis en esta cualidad del Padre. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores?
Un rey llama a un señor a que le rinda cuentas porque le debía demasiado. Y no había forma de que pudiera pagar. Así que este empleado le pide al rey que le perdone la deuda. Y el rey toma la decisión de perdonársela. Era impagable. Cuando este hombre estaba saliendo, se encontró a otro compañero o algún subalterno que le debía a él una suma pagable humanamente, pero para el compañero muy difícil de pagar. Y le exigió que se la pagara. Y no solamente lo exigió, lo presionó a tal punto en que el texto nos quiere enseñar que llegó a condiciones extremas en su actitud. Cuando el rey se dio cuenta de lo actuado por aquel hombre que le había perdonado, lo trajo y pidió a los verdugos que se encargaran de hacer que pagara. Y termina el texto diciendo: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Es un Padre perdonador, pero es un Padre que te exige que también perdones. Es un Padre que te perdona las tonterías y las cosas que has hecho en tu vida, pero también te pide que tú perdones sinceramente y de todo corazón a quien te ha ofendido. ¿Cómo sabemos que hemos perdonado? Porque hemos restituido lo que se había dañado. Porque la herida ya no sangra ni duele. Porque hemos restaurado. La Nueva Biblia Vida, en el Salmo 103, versículos 12 y 13, dice que Dios dice que ha arrojado nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es para nosotros como un Padre compasivo para con los que le temen. Así que allí está esa descripción que Jesús hace del Padre como un Padre perdonador, un buen papá, un papá que perdona. Pero un papá también exigente, un papá que les exige que en la familia no haya ninguna otra cosa entre nosotros, sino que seamos perdonadores como Él lo es. ¿Me dan amén si la está comprendiendo? Muy bien. Finalmente, el Padre anhela ser adorado. En su diálogo con la mujer samaritana, llega el momento en que Jesús le da una tremenda revelación a la mujer acerca del Padre, porque le dice en Juan 4:23, pero viene la hora, y ya llega, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? También el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Me llamó la atención ese texto mucho porque dice, quiero decirles, dice Jesús, o intenta Jesús mostrarnos un aspecto fundamental del Padre. Él busca que le adoremos. El profeta Miqueas había tenido esta revelación en Miqueas 6:8. Hombre, dice Miqueas, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer ¿qué? Justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. No voy a entrar en el texto porque merecería un sermón aparte, pero este acto de humillación delante de Dios no es el simple acto de sentirnos avergonzados, es el acto de postrarnos en adoración a Él, de reconocer la grandeza suya. Este acto de humillación es la postración para adorarle. Dios busca que le adoremos humillados delante de Él.
Los 4 seres vivientes en Apocalipsis 5:8, entre otros textos, los 24 ancianos en Apocalipsis 5:14, entre otros textos de Apocalipsis, reiteradamente estos se postran sobre sus rostros para adorar a Dios. Dios busca que le adoremos. No sé cuándo fue la última vez que usted postró su corazón, no diría solamente su cuerpo, porque lo que interesa es lo que está por dentro de nosotros. Pero ¿cuántas veces lo ha hecho? ¿Cuántas veces ha tenido usted para estar delante de Dios de manera humillada, de manera humilde, reconociendo la grandeza de Dios y adorándole? El Padre busca adoradores humillados y sinceros que le adoren. Pablo entendió bien esta revelación y dice que todos nosotros fuimos escogidos por el Padre y predestinados por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia, para que le adoremos. Hemos sido creados para adorar al Padre y el Padre busca que le adoremos. El Padre tiene deleite en la adoración de sus hijos. No es adulación. A veces yo creo que podríamos adular a Dios, decirle cosas favorables que nosotros mismos en el corazón nos sentimos por Él. Se trata de reconocer lo que Él es y quién y cómo es Él. Se trata de que podamos delante suyo reconocer la grandeza de su amor, la grandeza de su justicia, la grandeza de su misericordia. El Padre anhela ser adorado por sus hijos e hijas porque Él es merecedor de toda gloria, honra y exaltación, y decimos amén a eso. Amén, amén. Así que, mis amados, 4 cosas nos revela Jesús acerca del Padre. Son sencillas y yo diría que muy reconocidas por nosotros, pero vale la pena tenerlas muy específicamente en nuestra mente. Número 1, el Padre es perfecto y compasivo. Número 2, el Padre es un fiel proveedor. Provee no solamente materialmente, provee en todo. Provee fuerzas, provee esperanza. Nos ha provisto del Espíritu Santo. Provee la salvación. Tercero, el Padre es perdonador. Él es Dios que perdona, Dios de misericordias, Dios de compasión, Dios que limpia toda maldad en el corazón humano y que pide que seamos como Él es. Y es además el Padre que anhela ser adorado. Esta mañana podríamos terminar diciéndole: Padre, yo quiero reconocer que tú eres perfecto y compasivo y que me llamas a ser íntegro como tú eres y misericordioso como tú eres. Podríamos decirle en esta mañana: Padre, yo sé que nada me faltará, que tú vas a estar siempre proveyendo a mi vida, que puedo pedir el pan de cada día y tú lo vas a proveer gracias a tus bondades y a tu lealtad. Padre, quiero agradecerte el perdón que de ti recibo todo el tiempo, no solamente el día que vine postrado para reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, sino todos los días tu perdón está sobre mi vida. Y Padre, gracias porque tú me invitas a adorarte y es lo que yo puedo hacer. Póngase de pie.